Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante en los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Serrano. Él es economista en jefe para México y Estados Unidos en BBVA y uno de los economistas más influyentes de México en el 2023 para la revista Forbes. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Gracias, Salvador. Es de verdad un placer estar aquí en este podcast de Viva. Carlos, si te parece bien, comencemos a revisar cada uno de los foquitos de este tablero de control de la economía y las finanzas. Empecemos con la política monetaria en nuestro vecino del norte, en Estados Unidos. Cuéntanos. Me parece muy bien, Salvador. Pues, como sabemos, lo que hemos visto en Estados Unidos ya en el último año y medio es el ciclo de subidas de tasa de política monetaria más pronunciado en los últimos 50 años. Y esto obedece, como todos sabemos, al intento de disminuir la inflación que llegó a niveles muy elevados. Hay que recordar que la inflación en Estados Unidos llegó a 9.1% en junio del año pasado, la tasa de inflación más alta en el último medio siglo. Creo que hasta el momento es claro que ya comenzó un proceso desinflacionario en Estados Unidos. De ese 9.1%, hoy ya la tasa de inflación está en 4%, que desde luego nos indica que este proceso de reducción en la inflación está en marcha, pero hay que recordar que es un nivel de inflación que todavía está muy por encima del objetivo que tiene la Reserva Federal en Estados Unidos, que es de 2%. Y por lo tanto, me parece, Salvador, que todavía no hemos visto el final del ciclo de subida. Yo creo que es muy factible que veamos al menos una subida más. Yo creo que seguramente en este mes de julio la Reserva Federal va a subir y mi impresión es que es muy factible que ahí se detengan. Hay quienes creen que pueda llegar una subida más. Yo creo que el hecho de que la inflación, me parece, va a seguir bajando y creo que podemos ver inflaciones a final del año alrededor de 3.5%. El hecho de que también las condiciones financieras en Estados Unidos se están apretando. ¿Por qué? Hay que recordar que en el mes de marzo vimos una serie de problemas en los bancos de Estados Unidos, que si bien el problema crítico de estabilidad bancaria creo que se ha solucionado, ya los últimos 2 meses no hemos visto salidas de depósitos en los bancos de Estados Unidos. De todas maneras, ese problema llevó a que cayeran las acciones de los bancos. Eso encarece el costo de levantar capital para los bancos y por lo tanto los bancos están apretando sus estándares de crédito y eso en parte le hace el trabajo a la Fed y creo yo que esta combinación de que vamos a ver de aquí a septiembre inflación más baja y que también por cuestiones que van más allá de la política monetaria, los bancos están apretando sus criterios de crédito. Me parece que veremos entonces el fin del ciclo de subidas en julio, pero sí creo que vamos a ver un periodo prolongado de pausa y que la Fed no comenzará a bajar sino hasta el año que viene, Salvador. Ya. Oye, y justamente en esta dinámica que vimos de la Fed y de Banco de México, en donde durante algún tiempo parecían no coordinados porque no es algo que se haga, pero por lo menos parecía que bailaban al mismo son. Ahora la política monetaria de México comenzó con como que se adelantó un poquito y ahora ¿cómo los estás viendo a nuestros amigos de Banxico? No, sin duda, Salvador, tienes toda la razón. Durante mucho tiempo la función de reacción de Banxico estaba muy altamente determinada por lo que hacía la Fed, y creo que ahora, y me parece por cierto que es una buena decisión, Banxico ha decidido desacoplarse de la Reserva Federal. Ya ocurrió en la decisión anterior que la Fed subió y Banxico ya no subió. Creo que este mes de julio ocurrirá lo mismo, la Fed va a subir, Banxico ya no, y creo que esto es acertado porque yo te diría varias razones. La primera es que la política monetaria en México es mucho más restrictiva que en
en Estados Unidos. Una manera de ver la política monetaria son las tasas de interés reales, y en México ya son muy altas. Si vemos lo que llamamos la tasa de interés real ex ante, que es la que descuenta por inflación, pero la inflación esperada un año, pues en México tenemos tasas ya mayores al 7%, de las más altas en los últimos 20 años, y mucho más apretado que en Estados Unidos. En Estados Unidos, con todo y que han tenido el ciclo más pronunciado de subidas en los últimos 40 años, pues las tasas reales estarán en torno al 1%, es decir, en México están mucho más restrictivas. Segundo, creo que en México ya es claro que tenemos un proceso desinflacionario, la inflación viene disminuyendo, la inflación subyacente también, que era algo que le preocupaba al Banco de México, que había estado muy resistente, ha también comenzado a bajar. Entonces me parece que estas condiciones le permitirán al Banco de México poder desacoplarse, y mi impresión es no solamente que ya no acompañarán a la Fed en las siguientes subidas, sino yo creo que el Banco de México comenzará antes el ciclo de bajada por estos fenómenos. Yo en lo particular pienso que podrán bajar en noviembre, de tal suerte que terminemos con una tasa de política monetaria este año de 10.75. Hay que recordar que hoy la tenemos en 11.25, que es una tasa realmente alta, ¿no? Oye, justamente en esta dinámica en donde estamos viendo a nuestro país, en donde vemos un proceso de inflación, ¿cómo lo ves para crecimiento? De repente a los economistas nos cuesta trabajo ver asuntos optimistas, ¿no? Y cuando vemos que la inflación no es tan mala o que está cediendo y que los crecimientos comienzan a darse, o pareciera que hay ciertos fenómenos que permiten un panorama un poquito más claro, hay otras cosas que se encienden, ¿no? Hay otras cosas que nos preocupan, siempre andamos preocupados. ¿Cómo estás viendo tú el tema de crecimiento y cuál es esa vereda, ¿no?, por la cual crees que va a pasar México en los siguientes meses? Cómo no, Salvador. Primero, voy un paso atrás a esto que mencionabas en cuanto a la inflación. Coincido contigo. Creo que en México todavía tenemos la inflación elevada, sí, pero creo que es claro que estamos ya en un proceso de desinflación. Creo que esto se explica por diversos factores. Uno de ellos es que los cuellos de botella que se dieron en el mundo, hay que recordar, pues todos vimos imágenes de los puertos en California llenos de buques que no podían descargar porque no había suficiente personal, las fábricas no operaban con suficiente personal. Todo esto llevó, por ejemplo, a que el costo de traer un contenedor de Asia a América llegó a subir hasta 9 veces. Esto presionó los precios, en conjunto con que había un exceso de demanda por mercancías. Creo que una buena noticia es que hoy esos cuellos de botella han desaparecido. Si vemos indicadores como el tiempo para descargar un buque, costo de llevar un contenedor, ya están en los niveles que había antes de la pandemia. Seguimos teniendo algo de inflación elevada en servicios, pero comienza a ceder. Y también hay que recordar que una buena parte de la inflación que vimos en el mundo obedeció a la invasión de Rusia a Ucrania, que trajo consigo un aumento muy importante en los precios de alimentos, por ser esa región uno de los graneros del mundo, y de energéticos, por ser Rusia un productor tan importante. Eso afortunadamente también se ha venido resolviendo. En parte han permitido que el grano salga del puerto de Odesa, en parte otros países han aumentado su producción como respuesta al conflicto, entonces eso ha normalizado los precios de alimentos. Lo mismo ha ocurrido con los energéticos, donde en Europa han construido reservas importantes. Entonces todo esto nos está llevando a un proceso desinflacionario en el mundo y también en México. Y coincido contigo, eso nos debe llevar a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con el crecimiento? Y creo que ahí hay buenas noticias. La economía del país va bien este año. Tenemos ya el dato de crecimiento del primer trimestre. Fue un crecimiento respecto al trimestre inmediato anterior de 1%. Esto significa, si anualizamos esa tasa, pues que la economía creció a ritmos de más del 4%. Conocemos también ya el dato del IGAE, que es un proxy del PIB de abril, que creció 0.8%, que también es un muy buen dato.
Y nosotros en BBVA tenemos un indicador de consumo de Big Data que construimos con todos los millones de transacciones que hay todos los días en nuestras tarjetas de crédito, débito y terminales punto de venta. Y ahí vemos ya datos al cierre del segundo trimestre con crecimientos del consumo del orden del 6%. Entonces, todo esto nos lleva a la conclusión de que pues, la primera mitad del año en términos de crecimiento habrá sido muy buena, Salvador, y creo que esto se explica por dos factores fundamentales. El primero y más importante es que el consumo va muy bien, y creo que el consumo va muy bien por dos razones importantes. La primera es que el mercado laboral en México está muy fuerte. Tenemos tasas de desempleo menores al 3%, que están por debajo del nivel que tenían antes de la pandemia. Esto en parte obedece a que la industria manufacturera va bien y está buscando trabajadores para intentar ganar cuota de mercado en Estados Unidos. Creo que también en parte obedece a que ha habido más migración de mexicanos a Estados Unidos que están yendo en búsqueda de empleos, porque también Estados Unidos tiene un mercado laboral muy apretado. Eso hace que también baje la participación laboral en México y apriete los mercados laborales. Y la otra cosa que ha ocurrido, Salvador, que creo que es muy interesante, es que México es de los pocos países en el mundo que ante esta aumento importante en la inflación, los salarios reales están creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario nominal en México promedio está creciendo por encima de la inflación, y eso está haciendo que el poder adquisitivo de los trabajadores no se esté deteriorando. Entonces, si vemos esta combinación de factores, por un lado más empleo, por otro lado mejor remunerado, vemos que la masa salarial real en México, comparado por ejemplo a enero de 2022, ha crecido casi en un 12%. Eso está dándole un dinamismo al mercado interno que está impulsando el consumo y que explica que la economía vaya bien. La otra razón por la que creo que la economía está marchando bien es porque las manufacturas están yendo bien. En parte porque Estados Unidos, a pesar de este ciclo de subidas de tasas que comentábamos, ha sido muy resiliente y es una economía que a la fecha pues, no parece tener ninguna señal de estar en recesión. Y eso ha hecho que México siga produciendo productos manufactureros para exportar, y a la vez estamos viendo que China está perdiendo cierta cuota de mercado. México está intentando capturar parte de esto, y eso ha hecho también que las manufacturas vayan bien. Entonces, estos dos factores, Salvador, están haciendo que la economía vaya marchando bien. ¿Cómo terminaremos el año? Creo que esto depende crucialmente de lo que pase con Estados Unidos. Hay una enorme discusión en Estados Unidos acerca de si esa economía va a entrar en recesión o no. Es una pregunta muy válida. ¿Por qué? Porque si vemos los últimos 50 años en Estados Unidos, siempre que la inflación se les ha ido por encima del 4%, la Fed ha tenido que subir tasas, y esas subidas han llevado a una recesión, siempre sin excepción. Esta vez no solo la inflación se fue por encima del 4%, sino que se fue al 9%, como ya mencionábamos, y no solamente fue un ciclo de subidas, fue el ciclo de subidas más pronunciado. Ha sorprendido que la economía de Estados Unidos haya resistido hasta ahora. Muchos ya pronosticaban que estaríamos en recesión. A mí me parece que lo más factible es que si haya una recesión. Hay que recordar que la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, mucho de lo que ha subido la Fed empezaremos a sentirlo más, me parece, en la segunda mitad del año. Y eso creo que puede llevar esta economía a una recesión. Yo creo que debe ser una recesión, eso sí, corta y poco profunda. ¿Por qué? Yo diría fundamentalmente porque en esta ocasión hay dos cosas que diferencian este ciclo de subidas de otros. El primero es que las familias están en una posición financiera muy sólida. ¿Por qué? Porque tenían unos niveles de ahorro acumulado en exceso. En exceso significa por encima de lo que la tendencia venía dándose, muy importante. Empezamos el ciclo de subida con las familias teniendo ahorros de alrededor de $3 trillones, más o menos 10% del PIB. Y las familias ahorraron en parte porque al principio en la pandemia todos ahorramos, y segundo porque hubo unos apoyos fiscales muy potentes. Que por cierto creo que en parte explican también el brote inflacionario. Pero estos ahorros hacen que, si vemos los balances de las familias, estén en la posición más fuerte desde que se mide este indicador, y hacen que
las familias puedan enfrentar mejor el ciclo de su vida. Normalmente el ciclo de su vida empieza a afectarles al encarecer el crédito, pero ahora pueden contrarrestar este efecto con mayor ahorro. Y segundo, creo, Salvador, que a pesar de los problemas que vimos en algunos bancos, creo que los bancos grandes en Estados Unidos están solventes, están líquidos, en una posición mucho mejor que la que había en 2008, 2009, cuando se dio la crisis desatada tras la crisis de Lehman Brothers. Entonces yo creo que esto va a hacer que la economía de Estados Unidos, lo más factible es que se entre en una recesión, pero que sea corta y poco profunda. Esta recesión pues va a afectar a México porque y afortunadamente somos un país que sigue muy ligado a Estados Unidos. Y digo afortunadamente porque si queremos estar ligado a una economía, pues creo que la de Estados Unidos es la economía avanzada que mejor se ve en el mediano plazo. Creo que va a tener un dinamismo importante en la siguiente década, pero en el corto plazo, pues una recesión nos afectaría el canal de exportaciones. Si Estados Unidos entra en una recesión hacia final del año, como me parece que puede ocurrir, nuestro pronóstico es que la economía de México va a crecer 2.4%. Ahora, si por algo la economía de Estados Unidos logra evitar esta recesión, hay quien cree que esto puede ocurrir, ¿no? Y conseguir el famoso soft landing que algunos dicen o no landing, pues creo que la economía de México bien pudiera crecer al 3%. Entonces, en general creo que es una economía, resumiendo, que está creciendo a buenos ritmos, sobre todo porque hoy tenemos un mercado interno más potente debido a las fortalezas del mercado laboral. Wow. Oye, ustedes sacaron, y estoy pensando en muchas de las cosas que nos acabas de comentar, y me quedo particularmente con la parte de la industria manufacturera. Sacaron un documento muy interesante, Nearshoring, ¿no? Esto, vaya, pareciera que es un fenómeno tremendamente potente o una oportunidad muy grande para nuestro país y que explica, pues como nos acabas de decir, un poco la dinámica de crecimiento o de resistencia o de resiliencia de la economía mexicana y de los siguientes meses por venir. ¿Ustedes ya están sintiendo o ven elementos para hablar de un fenómeno así de grande o simplemente es una buzzword más entre los analistas económicos y financieros? Mira, Salvador, yo creo que en primer lugar creo que en efecto es una oportunidad históricamente buena. Lo que está ocurriendo es que China está perdiendo inversiones porque tenemos estos movimientos tanto nearshoring y que se denomina friendshoring, donde por un lado las empresas se han dado cuenta que operar en China y tener cadenas de suministro en China es riesgoso, primero por el conflicto comercial que empezó entre Estados Unidos y China, que empezó con el presidente Trump, pero ha continuado con el presidente Biden. Segundo, porque esos dos países están hoy en una pugna por la supremacía tecnológica y militar, y entre otras cosas Estados Unidos quiere impedir un desarrollo tecnológico importante en China. Por ejemplo, sacaron una legislación, el CHIPS Act, donde están intentando frenar el desarrollo de la industria de semiconductores en China. Y yo creo que esto es un fenómeno estructural que va a durar varios años. En Estados Unidos, los demócratas y los republicanos están en desacuerdo en todo, salvo en este tema. En el tema de China están en acuerdo en que hay que intentar frenar este desarrollo de China, en que China es un competidor que no siempre se apega a las mejores prácticas comerciales y por eso siguen estos temas de la guerra comercial. Y encima de esto, las empresas también en la pandemia, creo que eso es algo que fue favorable o puede ser favorable para México, se dieron cuenta que tener las cadenas de suministro hasta allá es muy riesgoso porque, pues, como vimos, pues de repente si el precio de traerte un contenedor sube por 9 veces, pues ahí tienes un riesgo importante. Todo eso está haciendo que China pierda inversiones, pierda cuota de mercado. Yo creo que México debería ser el país del mundo que más se debería beneficiar de esto. No solamente porque estamos al lado, sino porque tenemos un tratado comercial moderno que muy pocos países tienen. Y hacia adelante, justamente por esta división entre republicanos y demócratas, creo que es muy difícil pensar que Estados Unidos vaya a firmar un acuerdo con alguien más.
Además estamos con cadenas de valor muy integrado y además México ya es un país que es muy competitivo en muchas industrias en las que China domina. Es decir, no es un sueño guajiro decir vamos a competir pero que estamos empezando de cero. No, China es el exportador número 1 en productos electrónicos, México es el 2. En autopartes lo mismo, en industria metalmecánica. Es decir, sí tenemos la capacidad de competir y pelear por capturar parte de lo que va a perder China. Ahora, a tu pregunta, ¿ya está ocurriendo o no? Yo creo que hasta ahora mayoritariamente es una oportunidad que estamos perdiendo. Hay países como Vietnam que están capturando más de esta inversión. Yo creo que eventualmente esto va a ser más potente, pero para que la oportunidad se pueda capitalizar en su totalidad, me parece que habría que trabajar en dos frentes. El primero, yo diría que el principal obstáculo para que México esté capturando más inversiones es la política energética. Porque las empresas, Salvador, cuando están viendo en dónde ubicarse, una de las principales cuestiones que buscan es tener certeza de que van a tener acceso a electricidad no solamente de precios competitivos, sino no contaminante. Y me parece que ahí estamos yendo en dirección contraria, ¿no? Porque estamos favoreciendo más a la CFE, que no solamente es más cara, sino que también produce con técnicas más contaminantes. Creo que, sin duda, es adecuado tener una CFE fuerte, pero creo que sería una mejor política que la CFE destine sus inversiones a tener una red de distribución más potente y que el sector privado, que lo puede hacer en mejores condiciones, genere electricidad, sobre todo eólica y solar, que no solamente son más verdes, sino que además hoy son más baratas. Y segunda vertiente, creo que México debe lanzar la señal que este es un país donde se respeta el Estado de Derecho, y en particular con esto quiero decir, pues donde los contratos se respetan, donde la regulación no cambia la mitad del juego. Si esto se hace, y creo que hay motivos para pensar que puede ocurrir en la siguiente administración, ahí sí me parece que México puede atraer mucha más inversión y crecer más. Nosotros somos optimistas con esto y creemos que si se toman estas medidas, México puede ser un país que puede crecer mucho más. Te doy un ejemplo. Hicimos un cálculo, desde luego que podrás criticarlo, porque tienes varios supuestos, pero para darnos una idea, si México captura de lo que está perdiendo China de inversiones, lo que le correspondería de acuerdo al nivel de competitividad que tiene en las industrias donde China pierde inversiones, México podría crecer en promedio 1.8 puntos porcentuales más. Esto implica ser un país que en lugar de crecer al 2 puede crecer casi al 4. Eso es totalmente transformacional, eso nos puede llevar a ser un país donde combatamos de forma más potente la pobreza, donde tengamos muchos mejores niveles de bienestar. Espero que esto ocurra. Y entonces yo te diría en resumen, me parece que la oportunidad está ahí, no está exagerada, pero que hoy todavía no se capitaliza del todo. Empezamos a ver algunas señales, pero me parece que en los próximos años puede ser más potente si se toman las medidas de política adecuadas. Dos temas más antes de cerrar el podcast, si te parece bien. Claro. El primero tiene que ver con el fenómeno del que todos estamos hablando adentro y fuera de las oficinas, que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Es de estos elementos que están en la cultura popular, ¿no? Pueden afectarnos, no nos pueden afectar de manera directa, pero hablar del tipo de cambio es algo que le gusta, ¿no? O nos resulta atractivo. ¿Cómo ves tú este fenómeno de apreciación del peso? O a lo mejor tú eras de estos personajes que con una bola de cristal decían, no, esto es lo que va a pasar, vamos a llegar a y todavía falta, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú desde tu trinchera? ¿Cómo no, Salvador? Mira, te diría, yo creo que esta apreciación que hemos visto en el peso obedece a tres factores. Y primero diría, hay quienes dicen, bueno, esto es un movimiento generalizado de depreciación del dólar.
Eso es parcialmente cierto, pero va más allá de eso. Si nosotros comparamos cómo le ha ido en el último año y medio al peso contra el resto de monedas emergentes grandes, el peso tiene un sobredesempeño muy claro. El peso se ha apreciado respecto a las 10 monedas emergentes más grandes del mundo alrededor de un 25%. Entonces, va más allá de algo generalizado del dólar. Y yo lo explicaría por 3 razones. La primera es que fiscalmente México, que sin duda tiene problemas fiscales, algunos retos importantes de mediano plazo, pero hoy México parece mejor que la mayoría de emergentes, parece tener menos vulnerabilidades. En particular tenemos un cociente de deuda contra PIB de alrededor de 45 puntos que parece manejable. Y desde luego menor al de muchos emergentes. Entonces, ese es un primer fenómeno que hace lucir mejor a México. La segunda razón, Salvador, es que México es un país que prácticamente no tiene desequilibrios externos. Tenemos un déficit de cuenta corriente muy bajo, lo cual quiere decir que nosotros podemos conseguir los dólares para financiar nuestras importaciones prácticamente con nuestras exportaciones. Y eso se debe a que México se ha vuelto en una potencia exportadora. Hay países que no tienen esta situación, ¿no? Por ejemplo, Turquía, pues donde para financiar este déficit de cuenta corriente necesitan dólares y eso presiona el tipo de cambio. En el caso de México, este no es el caso y creo que esto va a seguir siendo. Y un tercer factor, Salvador, me parece que es el diferencial de tasas. México, como ya mencionábamos, tiene unas tasas muy elevadas, unas tasas reales que están entre aquellos países que tienen grado de inversión entre las más elevadas del mundo, y esto favorece al peso con estrategias que se llaman de carry trade, ¿no? Hay inversionistas que toman crédito en monedas que tienen tasas más bajas, por ejemplo Japón, y luego las invierten en México a corto plazo, que tiene estas tasas de 11.25. Eso aumenta la demanda por pesos y ha fortalecido el tipo de cambio. Entonces, yo creo que estos fundamentales son lo que explican este movimiento. ¿Qué esperar hacia adelante? A mí me parece que este año y el que viene vamos a seguir teniendo cuentas fiscales buenas. Seguro vamos a seguir teniendo una fortaleza externa. Lo que creo que puede cambiar un poquito es que el diferencial de tasas, sobre todo respecto a Estados Unidos, se va a ir disminuyendo y eso puede depreciar un poco el peso. Esta mañana, antes de empezar esta grabación, vimos una prueba de esto, ¿no? Salió un muy buen dato de empleo en Estados Unidos. Los mercados creen que entonces la Fed puede subir más. Y dado que asumen que México ya no va a subir, creen que ese diferencial puede disminuir y vimos una depresión muy pequeña, ¿no? De pasar de los 17 a los 17.20. Con esto yo creo que quizá podemos llegar al año, si se materializa este pronóstico que tenemos nosotros de que el Banco de México comienza a subir antes, pues a niveles, no sé, alrededor de 18. Nadie tiene esta bola de cristal para predecir con exactitud, pero creo que sí podemos decir que si el diferencial de tasas disminuye, como me parece que va a ocurrir, pues lo que veremos es cierta depreciación pequeña y ordenada del tipo de cambio, pero en general yo te diría, creo que vamos a ver un tipo de cambio que va a seguir teniendo un sobredesempeño sobre el resto de monedas emergentes. La segunda y última tiene que ver, y ya lo habías tocado de repente en este análisis que nos estás dando tan completo, de manera tangencial, y tiene que ver con el fin de la administración, ¿no? ¿Cómo están viendo desde allá ustedes este final? ¿Cómo ven la parte fiscal? ¿Cómo ven el acomodo administrativo que se da necesariamente en los últimos, en la recta final de la administración, Carlos? Como no, Salvador, este es un punto muy importante que nos preguntan mucho. México es un país donde en el pasado veíamos crisis macroeconómicas a finales de los sexenios. Creo que eso en parte ha quedado atrás. Muchas de las que veíamos era cuando teníamos un régimen de tipo cambio fijo, entonces los gobiernos tenían excesos fiscales, trataban de aguantar este tipo de cambio fijo hasta que aguantaban y al final esos excesos fiscales terminaban en crisis importantes. Yo creo que en esta ocasión
el hecho de tener un buen anclaje fiscal nos hará llegar al fin de sexenio sin sobresaltos fiscales. Yo no veo una crisis macroeconómica. ¿Por qué? Pues porque veo que tenemos este nivel de deuda contra PIB relativamente bajo, porque tenemos déficits fiscales que son relativamente bajos. Es cierto que este año será algo mayor al de los 3 años anteriores, pero creo que sigue siendo un déficit manejable. México es un país que no tiene problema alguno en ir a los mercados a colocar deuda. Por lo tanto, creo que México va a seguir teniendo la calificación de grado de inversión de aquí a que termine la administración. No tendrá problema alguno en servir la deuda, ni la del gobierno federal, ni la de Pemex. Entonces, creo que en mi opinión, pues vamos a llegar al final del sexenio con los anclajes macroeconómicos adecuados. También ayudará la política del Banco de México. Dicho lo anterior, me parece que hacia adelante, la siguiente administración, Salvador, creo que sí tiene que hacer un esfuerzo por aumentar la recaudación, porque sí es cierto que vamos a estar viendo, no de forma inmediata, pero mayores presiones al gasto, tanto por mayores gastos de pensiones, mayor servicio de la deuda. Creo que también la administración que viene tendrá que mejorar parte del deterioro que hemos visto en los últimos años en el sistema de salud, en el educativo, en la infraestructura, y por lo tanto creo que habría que intentar mejorar la recaudación para evitar en el mediano plazo un problema fiscal. Lo bueno es que creo que hay tiempo para hacerlo, esperemos que eso ocurra, y sobre todo lo importante es que podemos llegar al fin de la administración sin sobresalto, de tal suerte que si se piensa en hacer una reingeniería fiscal, pues habrá tiempo de hacerlo y no tendrá que hacerse como en otras ocasiones en el pasado sobre las rodillas, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por este espacio que nos diste, muchas gracias por el análisis y de verdad te agradecemos que nos hayas puesto pues los puntos sobre las IES de las últimas semanas. Al contrario, Salvador, el agradecido soy yo. Un placer estar aquí y muchas gracias por las muy interesantes preguntas. Él es Carlos Serrano, economista en jefe para México y Estados Unidos en BBVA. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.